Y permanece la mesa de diálogo luego de semanas de intensas protestas. Protestas que inicialmente fueron motivadas por causas económicas, por el aumento del costo de combustible, por la consecuente inflación que vive el país y toda la región. Pero también se destacaron al inicio de las protestas otras motivaciones y causas más profundas, estructurales en nuestro sistema. Y se alzó la voz también por la impunidad, contra la corrupción, por la falta de transparencia, por el poco importa de los diputados y por el clientelismo político que sigue galopando a pesar de la crisis. Justamente con este enfoque, organizaciones cívicas agrupadas en la coalición por Panamá y por la transparencia han hecho también un llamado de atención sobre cómo debatir sobre este tema. Mariela Ledesma, abogada, presidenta de Cívicas Panamá y parte de esta coalición, nos acompaña justamente, Mariela, porque la gran pregunta es, estamos centrados hoy en resolver estos problemas puntuales, pero ¿qué pasa con el problema de raíz y cómo los llevamos a la mesa? Y agrego una pregunta más, si es en la mesa el sitio donde debemos llevar esta discusión. Bienvenida, Mariela. Buenos días a ti y a tu audiencia, Castalia. Bueno, déjame decirte algo, que es un problema de raíz, que yo creo que la corrupción es el problema de raíz. Yo creo que hace falta hacer algunas modificaciones y sobre todo hace falta que los panameños participemos. Hasta hace muy poco tiempo, Castalia, tú le hablabas a la gente de la corrupción y la gente no entendía con qué se comía eso y qué daño le podía causar. Creo que una de las bendiciones que ha tenido esta crisis es que ha expuesto de manera clara ante la faz del país, en cómo la corrupción afecta a cada uno de los panameños, cómo se priva de servicios, cómo el clientelismo político, que es una de las maneras de la corrupción, ha llevado además a enquistarse en el poder a quienes tienen como prácticas la corrupción para poder tener nombramientos de parientes, amigos, familiares, copartidarios en general. Entonces, yo creo que tú no puedes seguir haciendo lo mismo y esperando que los resultados van a cambiar. Los panameños por años hemos venido tolerando la corrupción, viviendo con ella y de alguna manera upándola, Castalia, porque hemos votado por aquellos candidatos que por clientelismo nos han llamado al voto, pero no porque tengan la capacidad ni una hoja de vida que tú puedas presentar. Entonces, un grupo de panameños, de organizaciones que cada día está creciendo, nos hemos unido para decir, espérate, es que la corrupción es un tema permanente. Tenemos que trabajar permanentemente contra la corrupción, a favor de la transparencia y hacer un trabajo que sea a corto y mediano plazo. Y en ese sentido, la coalición lo que ha hecho por Panamá es presentar una serie de propuestas para que se hagan esos cambios a corto y a mediano plazo que nos permitan trabajar directamente. Hago repaso a esos puntos que ustedes dejaron muy claro en ese comunicado dado a conocer esta semana. Acciones inmediatas que plantean discutirse en la mesa están la contención del gasto, la deuda pública mediante la despolitización y auditoría de la planilla estatal. Por eso preguntaba al inicio, claro, aquí no hay duda de que ni un solo panameño esté en desacuerdo con esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros primero que nada aspiramos a sentarnos a la mesa, somos parte de la sociedad panameña, estamos trabajando en pro de un punto que está puesto en la mesa y en el programa de trabajo de la mesa, y después de eso la coalición no es algo que se ha formado coyunturalmente y se va a acabar cuando se acabe esta crisis. Nuestra aspiración ha sido formarnos para combatir la corrupción y la falta de transparencia de manera permanente. Por eso tenemos medidas que estamos pensando impulsar a corto y mediano plazo, trabajar en el conflicto de intereses, la protección de denunciantes, la imparcialidad y revisión de las penas de delitos de corrupción, reglamentos de la Asamblea Nacional, el registro del lobby que no está regulado en Panamá, la ley de extinción de dominio, en fin, y a mediano plazo la carrera administrativa, la carrera judicial, el presupuesto abierto. Es una larga lista y seguirá engrosándose en la medida en que vayamos detectando, porque los miembros propongamos cuáles son esos problemas que podemos afrontar. ¿Cómo logramos en esta etapa, y si ustedes consideran como coalición que los panameños están cambiando de mentalidad? Y si el panameño está entendiendo que si tenemos pocos dineros para inversión que va a producir más empleo, es porque justamente los hemos dejado escapar o por actos de corrupción o por una mala administración
ante la carencia de una administración eficaz de las finanzas públicas. O sea, el panameño ha logrado entender que una cosa tiene que ver directamente con la otra. Porque ahorita nos van a decir que los 3.25 de la gasolina y todo el mundo aplaude, todo el mundo está contento, que nos van a meter, sea Dios, 200 productos en la canasta básica, pero seguimos en planillas engrosadas, con una asamblea que no da luces de transparencia y con un clientelismo que se va demarcado porque ya arrancamos elecciones. Bueno, Castalia, el panameño, yo no sé si lo tiene tan claro, pero está viviendo el hambre, está viviendo el recorte de su presupuesto, el dinero no le alcanza, está viviendo la falta de medicamentos, está viviendo, pero sobre todo está viviendo con mucha rabia cómo nos restriegan algunos políticos partidistas el derroche de fondos que son nuestros. Entonces, yo creo que, por eso te decía hace un rato, por primera vez siento que el panameño está como comenzando a entender que la corrupción, como decimos allá, siempre sí tienen que ver con lo que le pasa en su vida. Entonces, ¿qué puede hacer un grupo de panameños como la Coalición por Panamá? Trabajar propuestas de ley, impulsar y campañas de educación. Por eso te digo, esto no está formado para que ahora cuando pase esta crisis nosotros desaparezcamos. Nuestra intención es trabajar de aquí en adelante con campañas para que la gente tome conciencia, porque yo creo que al final vamos a tener que ver que esto se decide en las elecciones y en el tipo de candidatos que elegimos. Es el trabajo que podemos hacer por Panamá, promover legislación. Ya hay en la Asamblea un montón de leyes que están pendientes y que no las aprueban, porque realmente su agenda no es trabajar anticorrupción y transparencia. Ustedes están pidiendo eliminación de las consultorías, de gastos discrecionales, reestructuración de los programas de subsidio, pero también apremiantes señalan que el fin inmediato del estado de emergencia por el COVID-19. Bueno, lo que pasa es que el estado de emergencia le ha servido al gobierno de Panamá para ocultar y enmascarar mucha información que se necesita, que de salir a la luz pública probablemente logre demostrar actos de corrupción. Y es que la corrupción y la falta de transparencia va de la mano de un resultado que se llama impunidad. Y eso nos lleva a trabajar en la justicia. Mientras la gente vea que estamos impunes, que hay mucha gente, aquí nosotros tenemos un expresidente que aspira a ser presidente y ni siquiera lo hemos podido sentar en un juicio que lo acusa de actos de corrupción donde sus hijos ya están confesos en Estados Unidos. Entonces, mientras existe ese nivel de impunidad, como el que te acabo de mostrar como ejemplo, realmente va a ser muy difícil que nosotros entendamos que el proceso es completo, es promover todo eso que tú has leído, pero a la vez es procurar que los sistemas funcionen, que la asamblea funcione. Recortar el presupuesto de la asamblea es indispensable porque estamos trabajando con un presupuesto multimillonario para una organización que no requiere más de 30, 40 millones. Lo que pasa es que con la planilla que tienen ahora y todos los promotores deportivos en las comunidades se sube y no hay plata que sea suficiente. Entonces, eso es lo que yo creo que podemos hacer nosotros desde la coalición, trabajar, promover leyes, promover campañas educativas y tratar de llevar al panameño que lo entienda, porque así como llegamos al límite en esta vuelta y la gente se volcó a las calles, también se podrá volcar a las calles en la medida en que la corrupción siga campeando en las instituciones públicas. Si partimos de la premisa, Mariela, y termino con esto, si partimos de la premisa de que muchas crisis sociales y políticas son necesarias para llevarnos a cambios profundos cuando los requerimos, creo que esa es la circunstancia que está viviendo Panamá. ¿Cómo logramos llevar adelante un nuevo pacto social con todos, para lograr esos cambios? ¿Cómo lo hacemos en este momento? Castalia, Panamá era como una olla de presión y explotó. Y yo creo que eso tiene sus ventajas porque la gente desahoga. En broma y en serio la gente dice que hace 2 años no hay carnavales. Ha sido un periodo en esta crisis que la gente ha desahogado, que la gente ha podido ver un norte y entender algunas cosas. Simple y sencillamente tenemos que seguir trabajando en campañas de educación para la gente. Y lo que ha pasado ha servido para abrir el camino y entender la necesidad de trabajar contra la corrupción. Eso es lo que yo creo. Nos ha llevado a entender la necesidad y el tamaño del problema de la corrupción. Si nosotros logramos eso, Castalia, y logramos encaminar a los panameños hacia ese ojo crítico de denunciarla, hacia ahí,
yendo hacia las prácticas de administración pública más sanas, estoy segura de que vamos a lograr un avance. Nosotros no lo vamos a poder resolver, probablemente yo no lo pueda ver, tú no lo puedas ver, pero necesitamos trabajar en un mejor Panamá, porque son nuestros hijos los que heredan un país que anda manga por hombro, donde los políticos realmente han hecho de nuestra sociedad y de nuestro pueblo simplemente un baúl de festín de dinero y de recursos que están repartiéndose entre ellos. Me quedo con ese mensaje y te agradezco, Mariela, por estos minutos. Han escuchado ustedes a la abogada Mariela Ledesma, presidenta de Civitas y miembro de la coalición por Panamá. Hay más que compartir.